Queremos continuar ahora con el libro de Corintios que habíamos dejado pendiente desde principios de este año. Y ahorita entramos al capítulo 8 de Primera de Corintios. Y haciendo nada más una recapitulación, Corintio era un puerto, de hecho existe todavía en las ruinas, he estado ahí en 3 ocasiones. Y es interesante que este puerto era un centro cultural, un centro comercial muy poderoso y también era un centro hasta cierto punto que tenía diferentes corrientes filosóficas y también religiosas de su tiempo. El apóstol Pablo intenta en el capítulo 18 de los Hechos su primera incursión en Corintio, donde empieza una obra que duró más o menos 1 año y medio, y ahí fue donde comenzó lo que es en sí la iglesia de Corintio. El apóstol Pablo escribe 2 cartas a los corintios porque ameritaba escribirle estas cartas. La primera carta que estamos estudiando, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, son diferentes preguntas que estaban haciéndole al apóstol Pablo de algunas cosas, algunos temas importantes que necesitaban saber en cuanto a las diferentes corrientes, si seguían a Apolo, si seguían a Pablo. Y Pablo está tratando de ubicar a la gente. Sí, tenemos leyes y tenemos autoridades aquí establecidas en la tierra. Sin embargo, todo tiene que coincidir en Cristo como la persona. Los guías que tenemos aquí en la tierra, los líderes, pastores, apóstoles, profetas, pues son establecidos por Dios y tenemos que honrarlos y obedecerlos y estar bajo la cobertura de ellos para tener el seguimiento. Pero no debe de haber pugnas de que este es mejor que el otro. Eso sí, el apóstol Pablo lo define. Más adelante va definiendo otras cosas, lo referente al templo del cuerpo, lo referente a la fornicación y al incesto y una serie de eventos que estaban pasando en la iglesia de Corintio, que era en sí una iglesia carnal y que necesitaba Pablo volver a ubicar para que no perdieran el rumbo. Y después ya en el capítulo 7 le hacen preguntas con respecto al matrimonio y el apóstol Pablo es muy claro de que el matrimonio es una institución establecida por Dios, que es bueno que el hombre se case. Sin embargo, también recomienda que si no tienes ese llamado, no te metas. Y entonces ahí da ciertas recomendaciones en todo ese capítulo 7 que acabamos de terminar. Ustedes pueden buscarlo en los diferentes estudios que hicimos. Y hoy vamos a entrar al capítulo 8. Volvemos entrando en el capítulo 8 de lo que es en la Primera de Corintio, y el apóstol Pablo está haciendo ahora unas indicaciones importantes, porque también había problemas de algunos que consideraban era más importante hacer ciertos compromisos legales, religiosos, comparado con otros, y se sentían algunos superiores a los que no lo hacían, y entonces había ahí una pugna. También había unos que tenían ya una revelación más clara de las cosas, y entonces esos que tenían la revelación más clara de las cosas del caminar con Cristo, pues veían a los otros que practicaban, guardaban ciertos días, cierto tipo de comidas, etcétera. Los veían como que no les amanece y a mí no me importa. Y entonces sucedían este tipo de pugnas entre los dos y uno podría ser piedra de tropiezo del otro. Entonces el apóstol Pablo trata de moderar y tratar de equilibrar el tema. Ahorita lo vamos a estar viendo tanto en este capítulo 8 de 1 Corintios, con el capítulo 14 del libro de Romanos. Pero si me permiten, yo quisiera aquí mencionar algunas cosas que son importantes. Dice aquí en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí empieza a hablar de estas 3 cosas que vamos a comenzar a ver en este capítulo. Número 1 es conocimiento. El conocimiento, sabemos, es algo que adquirimos a través de estudio, a través de enseñanzas, pero si tenemos conocimiento sin el equilibrio correcto, vamos a envanecernos, y entonces aquí tenemos un problema. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que no se trata de que recibas conocimiento, nada más. Sabemos que es importante tener conocimiento, pero el conocimiento, lo acaba de decir el apóstol Pablo, envanece, o sea, te hincha la cabeza. Y no se trata de eso, se trata de más bien la revelación
que necesitamos obtener de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra para tener ese conocimiento y aplicarlo de una manera correcta. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de que esto que se estuvo santificando, dedicando a los ídolos, pues que todos tenemos conocimiento de eso. O sea, hablando a los cristianos, sabemos que pues, los ídolos, más adelante lo voy a decir, son nada. ¿Sí? Tenemos el conocimiento. Pero el conocimiento, si nada más porque tú ya lo sabes, que eso no sirve, y te aferras a eso sin entender realmente la trascendencia, la aplicación de esta revelación, de este conocimiento, entonces vas a perder el objetivo. Ahorita lo vamos a explicar más en detalle. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Así es que aquí el apóstol Pablo está desinflando a los arrogantes, a los que se la dan de que saben mucho, y dice aquí, por más que tú digas que tú sabes mucho, yo mismo califico para eso, que yo pudiera decir que yo sé mucho, pues aunque yo diga que sé mucho, al final de cuentas no sé nada. ¿Sí? Por ahí decía el filósofo Sócrates, que decía, solo sé que no sé nada. Creo que hace alusión el apóstol Pablo a ese pensador que existía y era parte de la cultura griega. Solo sé que no sé nada. Bueno, pues aquí dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe de saberlo? Versículo 3. Pero si alguno ama, esta es la segunda cosa, la primera era conocimiento, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así es que en el conocimiento tendremos que ir agregando el ingrediente indispensable, que es el amor. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. O sea, a esto ya era una doctrina conocida, la doctrina de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todo lo que eran ídolos eran nada. O sea, el apóstol Pablo era muy radical. Si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 18, era muy claro donde decía que la gran diosa Diana no servía para nada. La reina de los cielos no tenía caso que le rindieran culto, y los que vendían imágenes y estatuillas al respecto, pues eso causó un revuelo ahí en Hechos 19, cuando hace referencia a la idolatría. Y aquí el apóstol Pablo está mencionando que en sí el ídolo no es nada. Tú léete el Salmo 115, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, eso te lo dejo de tarea para que tú lo leas, y dice ahí que, pues, ¿dónde están tus dioses?, preguntan los paganos. Yo no veo nada. Hay gente que entra al auditorio y no ve nada, no ve cuadros, no ve estatuas, no ve nada, y se sienten desubicados. Porque la costumbre romana era tener estatuas de todo tipo, y los griegos eran igual. El apóstol Pablo en Hechos 17 está ahí también, diciéndoles, pues veo que aquí están todos sus ídolos, pero yo vengo a hablarles del Dios desconocido. No había una estatua ahí. Yo les vengo a hablar de este Dios, al que ustedes adoran pero no lo conocen. Les quiero hablar de Él. Y aquí es donde el apóstol Pablo aprovecha para evangelizar a los atenienses. En este caso, en el Salmo 115, dice, tienen ojos y no pueden ver, tienen boca, no pueden comer, tienen oídos y no pueden oír, tienen pies, no pueden andar, tienen manos, no pueden palpar. Y luego en el versículo 8 remata el salmista diciendo, cualquiera que confía en ellos o los hace, es igual que ellos. Así es que si tú confías en un ídolo, en una imagen, pues tendrás ojos, pero no vas a poder ver lo espiritual. Tendrás oídos, pero no vas a poder oír la palabra de Dios, porque tus sentimientos, tu enfoque espiritual está en una figura de barro, una figura de yeso, una figura de oro o de plata, y entonces eso te trunca tus sentidos espirituales. La idolatría fue algo de lo cual Dios desde el principio dice, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni de la tierra, ni del mar, ni de nada. No vas a hacer ningún otro Dios, porque eso estaba infectado el pueblo de Israel, que venía de una cultura egipcia, donde tenían dioses por todos lados en sus imágenes. Cuando uno va a Egipto hoy en día, vas a encontrar los ídolos despedazados por todos lados. Cuando tú vas a Teotihuacán, o allá a Uxmal, o a Palenque, todos los ídolos, aquellos que eran de piedra, de palo, de lo que sea, están hechos añicos, no quedó nada de ellos. Entonces, esos dioses no son nada.
Y aquí el apóstol Pablo está diciéndolo claramente. ¿Sí? Versículo que dice aquí, versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así es que aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo, miren, aunque haya muchos dioses, hay el Dios para el sol, para la luna, hay el Dios de los mares, el Dios de la prosperidad, el Dios de la economía, el Dios de la fertilidad. Había un panteón de dioses. Hoy en día tenemos gente pidiéndole pues para que le consiga una novia, o un novio, un buen embarazo, etcétera. Diferentes dioses o imágenes que les están pidiendo ahí para ver si les hace el favorcito. Y eso es una tradición que viene muy antigua, desde Babilonia, y que fue transmitida a Grecia y luego a Roma y luego al mundo entero, y lo encontramos en todos los lugares arqueológicos que tú viajes, por donde quiera que vayas, te vas a encontrar con esto, porque Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento de la gente para que no crea, y una forma de cegarlos es a través de la idolatría. Aquí el apóstol Pablo está tratando de tocar varios temas, entre ellos, uno de ellos es la idolatría que había en ese tiempo. Y es muy importante entender los usos y costumbres de aquel entonces. Y entonces dice aquí, cuando se refiere el apóstol Pablo a esto de la idolatría, se refiere también a lo que sucedía para poder hablar del tema en sí, en cuanto a la comida. Porque entre los usos y costumbres de aquel entonces, y todavía en algunas partes del mundo, era que había una carnicería en el mercado y había un centro de sacrificios en los templos. En los templos se sacrificaban los becerros, los bueyes, etcétera, para dar de comer al pueblo. Pero ahí se sacrificaban a los dioses y luego vendían la carne a la gente. Ese sacrificio que se hacía era como una dedicación de ese sacrificio a estos dioses que existían ahí. En las carnicerías no había eso. Sin embargo, esa carne era más cara. Por alguna razón era más cara que la carne que se vendiera en los templos de los de Corintio. Entonces, la gente, porque era barato, iban a esos lugares que era más barato y ahí compraban. Y entre ellos iban cristianos y compraban carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, había unos cristianos muy especiales que cuando veían eso, criticaban a los que iban a comprar ahí, decían, ay, mira, este fue a comprar allá y no debe de comprar allá, ese es un templo y no conviene porque está sacrificado a los dioses, ¿cómo le hace posible? Pero los que ya tenían la revelación que eso me da igual, eso no pasa nada, yo oro y santifico la comida y se acabó. Esa era la mentalidad, lo menciona en 1 Timoteo, donde tú oras por los alimentos y quedan santificados y no pasó nada. Pero había unos muy requisitosos, muy religiosos, muy legalistas, que cuando veían a los otros hacerlo, los acusaban y los criticaban. Y entonces los que lo hacían, pues les valía, no les importaba el qué dirán, pues, me importa lo que tú digas. Y se formaban dentro de la iglesia dos grupos, los que compraban carne en el templo, que había sido dedicada a los ídolos, y los que eran muy especiales y no compraban nada de eso más que en las carnicerías, aunque costara más caro. Y entonces el que cumplía más rigurosamente se sentía más fuerte que los otros, que tenían una revelación diferente o una forma de ver diferente. Y ahí se formaban dos grupos dentro de la iglesia que se estaban friccionando y se acusaban los unos a los otros. El que comía carne sacrificada a los templos, que tenía su conciencia tranquila, no pasa nada, se reía de los que no podían comer. Le decían, no hombre, ustedes necesitan una muleta, necesitan religiosidad, son legalistas. Pero los legalistas o los que no comían esa carne y de este lado están ahí comiendo de carnicerías del mercado, se sentían tan firmes y tan seguros y tan positivos que criticaban a los otros. Y entonces entre los dos se daban, y los dos se las daban de que eran fuertes espiritualmente. Sin embargo, ahí hay un problema.
Y el problema era que el apóstol Pablo está diciendo, tienen conocimiento, los dos tienen conocimiento. Uno tiene el conocimiento de que no pasa nada, doy gracias por los alimentos y lo como. Y el otro tiene conocimiento de que no, eso fue dedicado a los ídolos y no quiero nada con eso, yo quiero honrar a Dios de una mejor manera. Entonces se polarizan estos dos que tienen conocimiento, pero se están ofendiendo porque les falta el ingrediente del amor. Aquí es donde entramos con el amor. El amor es el flotador importante de todo esto, ¿sí? Entonces tal vez no significaba nada el ídolo, como dice el apóstol Pablo, los ídolos no son nada. Entonces lo que hacía en aquel templo, sea ahí o en la carnicería, era lo mismo, no pasa nada para algunos, ¿sí? Para algunos tal vez ver la televisión o ver algunos programas, no pasa nada, el ver los deportes, no pasa nada. Y hay otros muy rigurosos que si yo ni deportes veo, yo me enfoco totalmente a Dios. Y entonces están súper firmes y bien, gloria a Dios por esa firmeza y ese honor, esa fidelidad a Dios. Sin embargo, tenemos otro grupo. El grupo que dice, no, yo lo entendí, no pasa nada, nada es malo en sí. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces yo no voy a andar viendo pornografía, yo no voy a andar viendo cosas malas, pero no me voy a extralimitar porque los otros señores dicen que aquí en mi casa no se ve la tele. O sea, estos dos extremos tienen conocimiento, pero el ingrediente que puede mantener la unión es el amor, el que mantiene el equilibrio de estos dos, que Dios quiere que haya esa unidad. Entonces, puede suceder eso. El cristiano que se considera fuerte, para él no le importa. El cristiano que es débil, ¿sí? Pues depende de la ley, ¿sí? Esto hay que entenderlo también. El apóstol Pablo lo menciona, que hay unos cristianos que necesitan ciertas reglas legales. El día tiene que ser el sábado. Si no es el sábado no vale. El legalismo, ¿no? Y hay otros un poquito más, no, nada de camarones y nada de carnitas de puerco. Y entonces se sienten muy seguros porque están cumpliendo una parte de la ley y eso aderezan su sentimiento de santidad. Y está bien, si es así, no pasa nada. Si tú quieres celebrar el sábado como los judíos lo celebraban, está bien. Y acuérdate que la iglesia del primer siglo celebraba el primer día de la semana, que era el domingo, porque fue el día de la resurrección. Entonces, los dos tienen conocimiento, los dos tienen razón. Sin embargo, falta el ingrediente del amor, que se respeten y que se amen y se honren. Y el más fuerte es el que dice, ¿sabes qué? Te respeto. Si tú quieres celebrar el sábado y yo estoy en tu casa, celebramos el sábado, no pasa nada. A mí no me quita. Pero si yo soy una persona con conocimiento y tú celebras el sábado y yo estoy en tu casa y tú dices, oye, hay que celebrar el sábado, no hacemos nada. Ah, perdóname, no, a mí me vale el sábado o el domingo, yo soy cristiano. A mí no me va a salvar por qué día. Y te sientes muy fuerte, ya fallaste en el amor. Aunque tengas esa revelación, estás fallando en algo y estás ofendiendo a tu hermano. Entonces tenemos que manejar aquí. Una vez llegaron unos cristianos de Singapur y los invité a la casa, eran misioneros. Y entonces a la hora de invitarlos me dijeron, oye, nada más una cosa, aceptamos la invitación, pero te voy a pedir un favor, no comemos nada de mariscos. Entonces te voy a agradecer que nada de mariscos, porque la palabra nos dice no comer mariscos, entonces no comemos mariscos. Y yo lo oí y me dije, ¿what? ¿Cómo? A mí me encanta el ceviche y el cóctel de camarones y camarones empanizados. Y claro, no comíamos eso, pero nomás por ver eso me dije, pues mira. Y entonces cuando llegaron a la casa, le dije, bienvenidos a su casa, ahora les vamos a enseñar la comida mexicana. Y tenemos una comida veracruzana riquísima. Y les voy a explicar lo que hacen en Veracruz. Puro marisco. Comemos pulpo, callo de hacha. Y le empecé a leer eso en la sala antes de ir a la comida. Y estaban helados los dos, bien serios, así. Se quedaban viendo el uno al otro, así todos molestos. Como que los había ofendido y no había... Y yo estaba riéndome. Y yo les pedí perdón, abusé de su amabilidad, abusé de su inocencia, abusé porque estaba en mi terreno, en mi casa. Le dije, no se crean, vamos a comer hoy carne de cordero con arroz y vamos a comer un Genghis Khan, que es un platillo típico de por allá, en el norte, en Japón, así le llaman. Y entonces le dije, no hay nada de mariscos, ay, gracias. Pero los hice sufrir un poco y ahí
Dios me dijo, ¿sabes qué? No practicaste el amor. Los provocaste, los tensionaste indebidamente. Respétalos, quiérelos. Son de la familia. Que no les guste el camarón, cómetelos tú. Y ya, no pasa nada. Este es el conocimiento con el ingrediente del amor que Cristo quiere que tú pongas ahí. Entonces, si el fuerte ya discierne y sabe, pero le falta el amor, de nada le sirve esa fuerza. De nada le sirve toda esa revelación. Está atropellando, está haciendo sufrir al débil, ¿sí? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Un nadador que nada y quiere enseñarle al niño a nadar, pues se avienta a nadar y tú puedes hacer 100 metros si quieres nadando. Pero si el niño no sabe nadar y tú quieres que haga lo mismo, pues se va a ahogar. Entonces hay que ponerle flotadores. Y hay unos niños que se sienten seguros con sus flotadores. Bueno, así es más o menos algunas personas que se sienten más seguras cumpliendo ciertas reglas de la ley y que eso les da su comodidad y su zona de confort y les da más oportunidad y no vamos a batallar con eso. Ahora, el fuerte, cuando alguien tiene la revelación, el conocimiento y el amor, entonces él se tiene que humillar. Y se tiene que hacer judío a los judíos y gentil a los gentiles. O sea, tenemos que establecer el puente para que ellos vengan a Cristo sin diluir el Evangelio. Esta es la clave del mensaje de hoy. Se puede sin diluir el mensaje del Evangelio. Esa es la clave de todo esto. Entonces lo vamos a estar haciendo. Esta es la parte clave de que no vamos a diluir el Evangelio. No vamos a diluir nada de que Cristo murió por nosotros, resucitó de los muertos y vive para siempre. Tú puedes comer camarones, tú puedes comer carne seca, no importa, dentro de lo que cabe, tú traes este sentimiento que quieres el Shabbat, quieres el sábado, adelante, no pasa nada. ¿Sí? Para algunos es mucha libertad tomar vino, bueno, esa es tu situación. Pero si vas a tomar vino delante de un hermano débil, estás pecando contra él y vas a ofenderlo y no estás practicando el amor. No estoy dando licencia que tomes vino. Estoy diciendo que hay algunos que tienen la madurez para entender que no pasa nada y te dan una explicación hasta bíblica de que cómo Cristo convirtió el agua en vino y pueden decir 1000 cosas y hacer que el otro se sienta mal y enfrente de él se toman su copa de vino y se sienten muy firmes y dicen, mira, yo sí puedo, tú no puedes. Y entonces tendrás el conocimiento y una revelación, tal vez, pero falta el ingrediente, porque la revelación, al final de cuentas, tiene que estar fundada en el amor. Si no tienes ese sentimiento de honor, de respeto a tu prójimo, que es un poco más débil, que siente que necesita esas cosas, estamos fallando en algo vital, y es el amor. Tenemos que amar. Eso fue lo que enfurecía a los fariseos. Ellos tenían la ley, pero ¿cómo veían a los demás? Los humillaban. Entonces, en sí, lo que es la palabra aquí en este 1 Corintios 8, es muy importante entenderlo. ¿Sí? Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Algunos que acaban de salir de ahí, se acaban de convertir, apenas están saliendo de ese sistema de idolatría, pero el que tiene la revelación y el conocimiento va ahí y compra como si nada, y el nuevo que está apenas conociendo las cosas de Dios, está tratando de caminar y levantarse, cuando ve al fuerte que tiene el conocimiento haciendo esas cosas, pues lo vas a hacer volver a eso. Y entonces no estás practicando ni siquiera sabiduría, porque queremos entender que en todo esto el objetivo también es edificar a los débiles, edificar a los pequeños, edificar a los recién nacidos en Cristo y no ser piedra de tropiezo. Es vital esto. Entonces yo me tendré que privar de algunas cosas, aunque yo ya las entienda, con el fin de no ser piedra de tropiezo a mi prójimo. Es vital. Entonces, aquí estamos. Si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo aborda el mismo tema, pero desde otro ángulo, pero es muy interesante. Versículo 1 del capítulo 14 de Romanos dice esto: reciban al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe está usando ciertas cosas y trae muchas cosas. Los judíos traían muchas ataduras y tenían que mantener ciertas reglas. Esos para Pablo eran los débiles en la fe. O un pagano que acaba de salir del paganismo y de la idolatría, pues ese también es un débil en la fe, está aprendiendo. Y el fuerte en la fe, el que tiene la revelación, que tiene ya kilómetros, que ya conoce la palabra y ya es lleno del Espíritu y ora en lenguas y profetiza y sabe muchas cosas, pues sí, pero si no tiene amor de nada sirve. Entonces tenemos que irnos con mucha sabiduría y mucho tacto. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, pues come legumbres para no ofender a Dios. ¿Sí? El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Así es que aquí se ponen dos partidos. El que cumple ciertas reglitas de que yo celebro el sábado porque es de Dios en el Antiguo Testamento y ustedes el domingo, eso es paganismo, y empiezan a juzgar a los que se reúnen el domingo. Y los que se reúnen el domingo, ustedes están bajo la ley, pobrecitos, siguen celebrando como los judíos, ya salimos de eso. Y luego dicen, sí, pero ustedes son de la supergracia. Y la supergracia es del diablo. Y el otro, espérame, al otro lado de la supergracia es más gracia. Bueno, pues no importa. Y se empiezan a dar, y el diablo está feliz de la vida viéndolos divididos. Y el mundo lo ve y dice, no hombre, ni se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No, yo no quiero meterme con esa gente porque ni siquiera están de acuerdo. Entonces, tenemos que cuidar que todo esto debe de estar con el ingrediente del amor. Y bueno, dice aquí, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, es decir, un Shabbat o no un Shabbat, un domingo o un sábado, ¿sí? Otro juzga iguales todos los días, para mí son todos los días iguales. O sea que yo puedo celebrar el día de descanso el lunes. ¿Por qué? Porque pues trabajé todo el fin de semana y yo tomo el lunes como día de descanso. Ah, no, pero es lunes. O sea, estamos cayendo en legalismos, ritualismos, cosas de los hombres y no estamos practicando la esencia del mandamiento de Dios, que es el amor. Entonces es muy importante Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí? El que hace caso del día, lo hace para él, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, que da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, imagínate, el que no come mariscos, se juntan todos y dan, Padre, gracias por estos alimentos. Ya le dio gracias a Dios y Dios lo toma en cuenta. Y el otro que se está comiendo un cóctel de camarones y todo, y le da gracias a Dios por la comida, que esa oración no valió, que Dios dice, no, esta no, porque estos son mariscos. O sea, ¿dónde estamos? Entonces el apóstol Pablo está tratando de centrar estas diferentes tendencias y corrientes que estaban adentro de la iglesia de los Corintios, que por cierto están adentro de la iglesia hoy en día, están en la misma comunidad, aquí en la familia cristiana. Existen estas diferencias, estas tensiones, que somos mejores que ustedes porque nosotros hacemos esto y ustedes no. No es así. Si no está el ingrediente del amor, si no está el ingrediente de decir, ¿sabes qué? Lo que tú haces no violenta la ley, no ofende a Dios. A la luz de la Escritura, tú eres salvo por la sangre de Cristo, no por lo que haces, sino por la sangre de Cristo. Entonces, yo te honro y yo te bendigo. Pero yo espero que tú hagas lo mismo conmigo. ¿Sí? Y entonces así es. Una vez en Japón, habíamos 8 pastores y estábamos celebrando la Santa Cena. Y entonces el que nos dirigió ahí, un pastor ya de tiempo, creo que era de Australia, estaba ahí un hombre mayor, dijo, bueno, como pastores de la zona, que no somos muchos pastores misioneros aquí en este país, quería yo celebrar la Santa Cena con todos ustedes que nos reunimos, y aquí está el pan delante de nosotros, es un pan que no tiene levadura. Pero puse 2 copas, una de jugo de uva y otra de vino, porque algunos toman solo jugo de uva y otros no toman la Santa Cena si no es vino. Entonces puse las 2 copas para que no hubiera ninguna desaveniencia entre nosotros. Y yo dije, ¿hasta dónde llega? O sea,
cuando uno quiere imponer lo suyo, hasta eso puede provocar diferencias, ¿no? Entonces, estamos descubriendo que el amor es la clave de todo este asunto. Sí, el amor es algo que nos mantiene en equilibrio y tenemos que amarnos los unos a los otros. Esto es clave, ¿sí? El conocimiento, cuando uno descubre la verdad, es fabuloso. Descubriste la verdad y eres libre. La verdad te hizo libre. Sí, pero cuando tú dices la verdad sin amor, es brutal lo que estás diciendo. Es hiriente, porque es una verdad sin amor. Y la verdad sin amor hiere, lastima. Y entonces tenemos siempre que mantener el ingrediente del amor combinado con el tema del que estamos tratando. Yo tengo una revelación, yo tengo una verdad que Dios me ha mostrado, te la voy a compartir en amor. Y si veo que no estás listo, me tranquilizo y no te la aplico, porque yo sé dónde estás. Y entonces es como tratar de darle de comer a un bebé carne asada, ahí le estás dando duro una rachera, y el bebé dice, oye, me vas a hinchar, pero me puedes matar. Entonces no se trata de eso. Se trata de que yo te voy a tratar a ti con amor, con respeto, y voy a darte a ti a lo que considero que puedes tú asimilar y recibir, y te va a ser de gran bendición. Pero también el que se siente fuerte, el que cree que sabe todo, aquí lo acabamos de leer, asegúrese que reconoce que aún no sabe nada. Tenemos mucho que aprender. Todos tendremos que aprender unos de otros, ¿sí? Bien, y entonces aquí estamos. Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, la comida, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, señores, no se compliquen la vida por lo que comen, por favor. ¿Sí? Si no comiste, ya te hiciste más santo. Si sí comiste, ya te fuiste más para abajo. O sea, esto hay que verlo con mucho tacto y mucho amor, mucha sabiduría. ¿Sí? Versículo 9. Pero mirad que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles, lo que hemos dicho. O sea, si yo tengo esta revelación, no quiero tropezar a mis hermanos que dependen todavía de cosas y algunos detalles que consideran importantes para su vida. No pasa nada, vamos adelante. Todo se tiene que hacer en el amor de Cristo, siempre y cuando no transgreda el Evangelio, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Hay que estar bien claros en esto, porque hay líneas delicadas de las cuales ahí sí no vamos a entrar, ¿sí? Hay gente que la transfusión no se aplica porque nosotros no lo hacemos. Pues yo, con todo respeto, pero ahí sí me vas a perdonar, es una línea muy delicada de la cual ahí sí se tiene que aplicar la transfusión. No, es que no, a la Biblia dice no tomar sangre. Bueno, ok, si tú consideras eso tomar sangre, bueno, y ese es tu criterio, tu punto de vista muy personal, pero estás imponiendo algo sobre otras personas que dependen de un recurso médico que va a servirle a otra persona. Entonces, ahí sí hay una línea delicada de la cual tendremos que decir, perdóname, pero eso sí transgrede el amor, ofende el amor, y el amor procura el bien de todos. El amor ama, el amor no deja de ser, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Sí? Entonces hay que entender esa línea, y para eso requerimos discernimiento del Espíritu Santo, que nos ayude a discernir. Y en el versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. O sea, para ti podían sentarse en lugares donde había estos ídolos. Hay unos restaurantes allá en Japón de la India donde cocinan muy sabroso y está lleno de los ídolos de la India. Uno come ahí, y había algunos que dicen, no, yo no voy ahí porque pues ahí hay unos ídolos de la India. Bueno, ok, no estamos adorando los ídolos, no estamos honrando los ídolos. De hecho, el dueño de ese restaurante nos tocó compartir el Evangelio y sus hijas se convirtieron. Así es que vele por donde tú le veas, Dios usó eso para bien. Así que gloria a Dios, así está. Entonces, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo
murió. En Marcos capítulo 10, versículo 21, hay una historia aquí donde Jesús, fíjense qué increíble, aquí descubrimos algo que nos debe de hacer pensar cuando Jesús está hablando con un joven rico, ¿sí? Marcos 10, versículo 21. Dice aquí que vino este joven desde más adelante, desde el versículo 17, se acercó y dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. O sea, ¿me llamas bueno? Si me llamas bueno, es que me reconoces como Dios. Tú dices, ¿sí? Versículo 19, Jesús le dice algunos mandamientos, los 10 mandamientos, la ley. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo lo he hecho. Yo he cumplido la ley rigurosamente, pero ¿sabes qué? Con todo y el cumplimiento de la ley, siento que me falta algo, siento que todavía no llego a captar esa fe de la eternidad. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y me doy cuenta que cumplimientos con reglas no me salvan. Tú dime, ¿qué tengo que hacer? Sí, fíjate, ese hombre quería subir un nivel más alto. Y Jesús le dice, muy bien, qué bueno, perfecto. Entonces, versículo 21 dice, y Jesús mirándolo, ¿qué hizo? Lo amó. Ahí dice, lo amó. Lo amó. Lo vio con sus muletas religiosas. Lo vio como ese lisiado buscando querer caminar, cumpliendo con la ley y cargando un costal de billetes y tratando de correr el maratón y a ver si salía de campeón, con ese morral encima de su vida y cumpliendo la ley. Con esas muletas creía que iba a llegar a la meta. Pero Jesús lo vio y lo amó. Lo amó. Hay que entender eso. Y le dejó una tarea. Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Le puso el estándar Cristo. Lo quería subir al siguiente nivel. Lo amó. Nosotros tenemos que amar a los que se sienten seguros con algunas reglas. Está bien, los vamos a amar. Pero ponemos el siguiente estándar. Y ellos tendrán que tomar. Yo tuve que tomar decisiones de soltar cosas. Yo tuve que tomar decisiones de desprenderme de cosas. De hecho, tuve que hacer cosas radicales que escandalizaron a muchos familiares míos. Pero el proceso era que Dios me estaba llevando a un nivel más alto y yo quería dejar las muletas. Yo quería dejar esas cosas que me daban seguridad y quería confiar en Él, no en mí, en Él, en Cristo, en su palabra. Y esos pasos son dolorosos y me los ponían enfrente. Si yo no daba el paso, ahí me quedaba. No hubiera avanzado, no llegaría a donde he llegado. Yo sé que la carrera todavía me queda mucho por recorrer, pero quiero que entendamos esto. Lo amó a este muchacho y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Se lo dejó a que tomara él la decisión. Y el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo no sé si más adelante en su recapacitación o en su vejez recapacitó y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquel hombre me había dicho que dejara todo y no lo dejé, pero ahora sí lo dejo. Y a lo mejor en sus últimos años tomó una decisión. Nadie sabe la conclusión de la vida de ese joven. De acuerdo, pero Cristo lo amó y le dejó el estándar del siguiente nivel. ¿Qué sigue para que tú sigas creciendo? ¿Qué sigue para ti? Es bien importante. Y entonces aquí no podemos forzar a los demás. Podemos dejar los estándares y ellos que tomen la decisión. Vimos la primera cosa, conocimiento. Descubriste algo. Tu conocimiento puede ser diferente al mío. Tú puedes tener más revelación que yo. Tú puedes saber más de la Biblia que yo. Puedes saber más hebreo, más griego, mucho más. Está bien, gloria a Dios, qué bueno, no pasa nada. Y luego viene el ingrediente del amor. Con ese conocimiento de nada me va a servir si yo no practico el amor. Tengo que aplicar amor en este conocimiento, en esta revelación y pasarla sin pisotear a los otros, sino, mira, tengo este conocimiento, me llegó esta revelación y yo he llegado a esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? O yo veo que tú estás por ahí, no te quiero ofender. ¿Me permites decirte algo? Si me permites, sin afán de ofender, nomás te lo quiero plantear. ¿Sí me aceptas lo que te voy a explicar? En amor,
conocimiento y amor. Y finalmente la tercera cosa es la conciencia. La conciencia. Esta palabra conciencia aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. 32 veces. Dice aquí, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Su débil conciencia. Todos tenemos una conciencia. Dios la puso. Eso es lo que nos identifica como seres humanos, que tenemos algo divino puesto adentro por Dios, que se llama conciencia. En Romanos nos habla en el capítulo 2 de la función de la conciencia que juzga, que nos delimita, que nos dice como un árbitro, foul, te saliste de la banda, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Ese es el árbitro que tenemos y está dentro de nosotros. Creas o no creas en Cristo, todo ser humano tiene esa conciencia. Tú vas a los lugares más recónditos que no saben leer ni escribir y saben que está mal robar una gallina. Y sabes, los que la roban de noche, porque saben que su conciencia les dice, no seas eso. Hay algo adentro de ellos que les monitorea su vida. Lo puso Dios. Y esa conciencia es sagrada. Y si tú pisoteas la conciencia de tu prójimo, pecas contra Cristo. Estás ofendiendo a Dios. Entonces, yo no quiero ser piedra de tropiezo. No quiero ofender la conciencia de otra persona. Quiero ayudarle a su conciencia, afirmar, a que descubra lo que Dios dice en su palabra. Y entonces, si yo logro hacer eso, dice aquí, por lo cual, versículo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, para no pisar su conciencia. Si esto lo ofende y me ve y dice, hijo, ¿le vas a comer esto? Y yo digo, no como. Si estoy con alguien ahí que le ofende que yo coma carne de puerco porque ellos no comen carne de puerco, pero son cristianos. Ok, no pasa nada. Enchiladas, otra cosa. O sea, yo no quiero ofenderte. Yo quiero mantener la conexión contigo. Es más importante tu corazón, nuestra comunión juntos, que las viandas, que mi vientre. Es mejor eso. Quiero mantener la conexión porque vamos a reflejar a Cristo juntos. De eso se trata todo esto. Así es que tenemos que salir adelante en todo esto. Tú puedes volar, qué bueno. Tu otro hermano no puede volar, está todavía pegado en el nido, pillando y queriendo volar, pero no sabe cómo hacerlo. Y tú vuelas alrededor y haces maniobras y haces miles de cosas, como diciendo, mira, yo sí puedo, tú no puedes. Pues estás pecando contra su conciencia. ¿Tú crees que lo estás incitando? A lo mejor no. A lo mejor lo estás atemorizando. A lo mejor te está viendo demasiado grande y él se siente muy chiquito y dice, no, yo no pude. A él le dieron todo, todos los dones se los dieron a él, a mí no me dieron nada. Pero si tú con amor, así como yo lo he visto, que el pajarito le enseñaba desde una de las ramas al otro y le decía cómo, y el otro empezaba a extender sus alas y le estaba cantando y le pillaba ahí, y el otro pajarito en la orilla empezaba a extender sus alitas y se lanzaba. Esa forma gradual de ayudarlo a crecer es una función vital de todos nosotros como cristianos maduros. Acuérdate que el crecimiento lo da el Señor. 1 Corintios 3 dice eso. El crecimiento lo da Dios. Y ese crecimiento no es para que te jactes, es para que lo compartas y ayudes a otros a crecer también. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este mensaje. Sí, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado, por la revelación que nos has dado y por tu Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, si alguno está todavía enredado en algunas tradiciones o muletas o cositas que necesita, Señor, lo amamos y decimos, sé libre. El Señor te llama, levántate y anda. Si alguno se ha sentido inflado por tantos conocimientos y se siente tan fuerte comparado con otros y les puede leer hasta los salmos de memoria, Señor, yo te pido que nos enfrentes
a que tengamos un corazón humilde delante de ti. Tu palabra dice ahí en Miqueas, Señor, me ha mostrado el Señor lo que Él quiere de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Estas tres cosas. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración. Dile ahí mismo, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, libérame de toda atadura y ven a mi corazón y lléname de tu Espíritu Santo y libérame de aquellas cosas que me han frenado, que me han detenido. Yo quiero servirte y yo quiero seguirte. Creo de corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y que Él vive. Y hoy vive en mi corazón, porque lo he recibido como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. ¿Sí? Que sean muy fortalecidos en estos tiempos, que la revelación continúe llegando y que compartan con amor todo aquello que Dios les está enseñando en estos tiempos. Les amamos. Nos veremos el próximo miércoles para continuar con el capítulo 9 de 1 Corintios. Hasta luego.